publicación del reporte que fue comisionado por la Embajada Británica hacia una estrategia de inteligencia artificial, dijimos, ¿qué sigue? Y como habían participado distintos sectores y había entusiasmo y había interés en dar seguimiento a las recomendaciones que se habían hecho en el reporte, se crea la coalición IA 2030MX, como les platicó el doctor Miguel. Y cuando comenzamos a pensar cuáles serán pues, estas primeras actividades que tengamos, dijimos, pues necesitamos saber qué es lo que piensa la gente. Ya consultamos a los expertos, pero ahora cómo podemos llevar este ejercicio que sea mucho más inclusivo fuera del círculo que conocemos y cómo aprovechamos las redes que tenemos para lograr capturar este conocimiento. Así que fueron meses de idear este proyecto, después estuvo la encuesta abierta como un mes y ahora bueno, tenemos los resultados que nos presenta Claudia. Me encantaría preguntarles, ¿qué es lo que más les sorprendió de estos resultados y por qué es relevante para el trabajo que realizan desde sus distintas trincheras? De mi parte del Reino Unido, yo creo que lo más interesante es que varios de los retos que se encontraron en la encuesta son los mismos puntos que se encontraron en el Sector Deal 2016, cuando se empezó a discutir esto en Reino Unido. Cuando se crea la estrategia industrial y se incluye lo que es economía de datos e inteligencia artificial, lo primero que establecen es la necesidad de hacer grupos de trabajo para entender cuáles son las diferentes visiones de los sectores y la población. Cuando se hace todo este proceso, lo primero que empieza a salir es que la gente cree que no está preparada para inteligencia artificial, que no entienden qué es inteligencia artificial y que sobre todo no hay un apoyo del gobierno para poder invertir o generar los incentivos para generar más una economía de datos, que justamente es de lo que nos estaba diciendo Claudia, y generó muchísimos cambios a futuro, entre ellos un fondo que ahora es de 725 millones de libras para que se le llame el Strategic Fund. Y de eso viene mucho de los proyectos que traemos de la estrategia global, que es con lo que estamos financiando el apoyo para México como aliado. Entonces, ahí es como se ligan todas estas líneas, pero me impresiona que de los puntos que encuentran en la encuesta es lo mismo que se encontró en Reino Unido hace un par de años. Es una similitudes. A mí me gustó, y a la vez no, está como muy uniforme lo que piensa la gente. O sea, justo cuando hicimos el análisis de las quotes y todo eso, hubo varios problemas porque al principio era como, no, a ver, esto está, o sea, algo tengo que estar haciendo mal porque no puede ser que esté como tan centrado todo. Y resulta ser que sí, o sea, la gente está como muy de acuerdo en ciertos puntos sobre inteligencia artificial. Y los divergentes que había eran generalmente gente, como llaman, científica y cosas así, que tenían una opinión, digamos, comillas, más educada, ¿no?, al respecto, y que sí veían como el espectro, ¿no?, de todas las cosas que podían salir bien y mal. Pero en general, lo que decía Claudia y Cristina, de que la gente realmente piensa que ella es robots, ¿no? Y eso nos habla del gran trabajo que tenemos que hacer para dar nuevas definiciones, porque no hemos tenido uniformidad en la comunicación, ¿no? Tenemos otras dos buzzwords, data science y big data, ¿no? Tenemos machine learning, ¿no?, sistemas expertos, sistemas cognitivos, o sea, como que diferentes personas. Por ejemplo, IBM le encanta decir que vende sistemas cognitivos, ¿no?, y así es como vende Watson. A Shure también le encanta decir eso. Y en general en la cultura como que no hay una uniformidad de los términos que usamos para referirnos a este tipo de cosas. Entonces hay un grupo de gente que dice deep learning, ¿no? O sea, como que tenemos muchos términos y la gente no liga en su cabeza que todo esto es un espectro más o menos de lo mismo, ¿no? Entonces, inteligencia artificial como tal, esas dos palabras van directo a la ciencia ficción, mientras que data science, big data, machine learning van directo al business, ¿no? Entonces, como que sí necesitamos un poco más de coherencia en la comunicación, ¿no? Centrar un poco más cuál es el mensaje realmente que queremos dar a la población, si es que queremos separarnos de este imaginario colectivo de que todo es robots, ¿no? Bien, a mí lo que me llamó la atención primero es la gran emoción, ¿no? El 80% ahí pensaba
con entusiasmo de inteligencia artificial. Por un lado, me lleva a lo que decía un poquito Ricardo, que hay un imaginario colectivo respecto a la inteligencia artificial. Digamos, es un término que se ha manejado ya bastante, que claramente no se desconoce su impacto. Y luego que mucha gente opina que va a ser positivo, en una gran mayoría, pero luego hay una estadística que dice vamos a perder muchos trabajos. Pues, ¿por qué estás tan emocionado si vas a perder tu chamba, ¿no? Digo, probablemente tiene que ver con la diversidad de personas encuestadas y quizás el pensar pues alguien va a perder su chamba, pero yo no. Que eso implicaría que no estoy consciente de lo que puede llegar a pasar, ¿no? O sea, ciertamente creo que en la coalición creemos que, y por los datos que arrojó el estudio, que hay, sí, muchos empleos se van a perder, eso es un hecho, pero se van a ganar muchos otros, ¿no? Y otros se van a enriquecer. Sí, pero eso no necesariamente, creo, por estas respuestas, está suficientemente claro. Y me parece que ahí hay otro tema en lo que creo que es muy importante trabajar, en términos del impacto que va a tener, y que esto no sea un tema simplemente corazonada, inconsciente, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y esto se conecta justo con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relevancia de la encuesta para el trabajo que realizan ustedes desde Coparmex, como emprendedor en Quagma y en la Embajada Británica? Traemos varios proyectos para México y sobre todo estoy enfocado al uso de Big Data. ¿Cómo podemos empezar a generar productos más estructurados, no solamente hablando de digitalización, sino hablando también de movilidad inteligente, generación de bases de datos para investigaciones? Mucho de la información ya está, solamente no se tiene conciencia de cómo puedes trabajar hacia una estrategia fija. Entonces, uniendo los diferentes sectores y las diferentes capacidades, podemos empezar a trabajar en esta gran agenda que es el uso de los datos hacia un impacto social. Yo fui de los primeros latinoamericanos en subir una aplicación a la App Store de iPhone, ¿no? O sea, de Apple. Y en ese entonces era súper raro porque hacer apps era una ventaja competitiva, ¿no? Y hoy en día es algo que das por sentado, es como a cualquier agencia de diseño, de marketing, lo que sea, le compras apps. Y espero, ¿no?, que logremos volver Data Science, Machine Learning como ya cosas que demos por sentado, ¿no? Creo que eso nos va a ayudar a bajarle un poco el peso ético que tienen las cosas, ¿no? Cuando se empiece a incorporar a la cultura lo empecemos a ver ya como parte de la cultura, ¿no? Como de, por ejemplo, Netflix, aquí hay amigos que trabajan igual en una empresa que se llama Suggestic, ¿no?, que es para nutrición, ¿no?, y es un fitness coach. Por ahí había varios que también tienen productos que ya están allá afuera, ¿no? Y que sigue siendo como, es que tiene inteligencia artificial, ¿no? Y esa es mi propuesta de valor. Como ahorita todavía está en la etapa donde puedes competir diciendo que haces machine learning o que eres inteligente, o porque todavía es raro, ¿no?, atípico. Y creo que entre más se vaya incorporando a la cultura, más fácil va a ser, por ejemplo, negociar con corporativos, ¿no? En Quagma nos pasaba mucho llegar a un corporativo y como no está probado, ¿no? O sea, y en cosas tan sencillas como chatbots, ¿no? Es que no se ha probado eso, entonces pues no quiero perder mi chamba y no me voy a arriesgar, porque qué tal que sale mal el proyecto y pierdo, no sé, $1.500.000, $2 millones de pesos y qué onda, ¿no? Y mi chamba, y yo voy a hacer que me voy a entrar en problemas, ¿no? Entonces como que la adopción es complicada porque no hay casos de éxito publicados, pero creo que conforme vayan saliendo esos casos de éxito nos vamos a relajar muchísimo al respecto, ¿no? Y creo que eso favorece mucho a la industria. En Coparmex prácticamente aglutinamos a empresas de muy diversos tamaños, pero sobre todo precisamente por la conformación de las empresas nacionales, pues hay muchas pymes, ¿no? Y algunas pocas empresas grandes. En ese sentido, en ambientes como estos que observo, donde pues hay cosas, me pasan muchos chavos aquí, Ricardo, que es una generación claramente diferente a la que yo soy. Los conceptos son muy claros en este sentido, ¿no? Y las implicaciones, pero la problemática es que precisamente para las empresas, sobre todo aquellas que tienen mucho tiempo, pues no es tan claro. Y cuando hablas de inteligencia artificial, ellos piensan en otra cosa, quizás en su vida diaria, en la robotina que salió en los supersónicos,
pero no en cómo se aplica a la empresa, ¿no? Entonces aquí la labor al conocer cuál es el estatus tiene que ver con, primero, cómo, primero inquietamos, porque sí, creo que es la palabra correcta, inquietamos a los empresarios para que piensen que esto es algo real, aplicable, existe, y si no haces algo hoy, mañana va a pasar algo malo en tu empresa, ¿no? En ese sentido, primero, y después de desmitificar un poco eso, buscando acercarles ejemplos, casos, en donde hay aplicaciones mucho más, déjame decirles, terrenales, ¿no? Cosas mucho más prácticas que pueden ser aplicables a una empresa. Desde, por ejemplo, un robot que en un sistema administrativo se pone a ver cuáles son las labores repetitivas y hacerlas más automáticos y que una persona esté llenando datos. Simplemente es ganar eficiencia, ¿no? Entonces, hay ya aplicaciones más allá de la robotina, ¿no? Que pueden ser aplicadas, y entonces para ir generando esa cultura, esa desmitificación que decía, y hacer que se vaya adoptando, porque es todo un reto y una oportunidad muy grande. Ricardo, ¿nos podrías platicar un poco de la manera más simple en qué consistió el modelo que utilizamos y cómo nos ayudó a identificar las respuestas que tenemos en la encuesta? De aquí, ¿cuántos son académicos o industria que hagan Deep Learning, Machine Learning, Data Science, Big Data? ¿Cómo se le llaman? ¿Uno? Ok, estamos underrepresented. No me mate, no, o sea, lo voy a super simplificar, si digo alguna tontería es por el fin pedagógico, ¿no? Si ustedes imaginan una oración, ¿no? Por ejemplo, el perro rojo saltó la barda. Uno podría fácilmente reemplazar la palabra perro por algo como guarco, ¿no? Nada más porque está ahí el libro. Y yo puedo decir, el guarco rojo saltó la barda, ¿no? Y en realidad no pierdo significado, ¿no? Cambio el símbolo, ¿no? El dog rojo saltó la barda, ¿no? El Xian rojo saltó la barda. Tenemos como mucho... Estamos muy casados con que la palabra y la cosa a la que apunta la palabra están casadas, ¿no? O sea, como que no se pueden separar. Cuando en realidad lo que, por lo menos en teoría de procesamiento de lenguaje natural, nos estamos fijando en los vecinos, ¿no? O sea, la palabra el es la que nos dice algo al respecto sobre el dog o el Xian o el perro, ¿no? La palabra saltó nos dice que es algo que puede realizar acciones, ¿no? Como saltar, y no es una idea, por ejemplo, ¿no? El amor saltó, pues solo en la poesía te lo encuentras, ¿no? Pero no en el speech cotidiano. Entonces, lo que hacemos generalmente es, con un algoritmo que se llaman redes neurales artificiales, ¿no? Que es básicamente, ¿cuántos de ustedes saben qué es regresión lineal aquí? Muchísima gente, ¿no? Algunos lo vieron en estadística, o en Excel, o lo han usado en finanzas, o en muchas industrias. Y luego hay otra función que se llama la función sigmoide, que se llama así porque es una S, ¿no? Y cuando las combinas, se vuelve algo que se llama regresión logística. La única diferencia es que la regresión lineal te arroja un número decimal, ¿no? 2.3, 4.5, 6.7, mientras que la regresión logística te clasifica cosas, ¿no? Esto es perro, esto es gato, esto es león, esto es martes, esto es miércoles, esto es jueves. Y si tú juntas muchas regresiones logísticas y las compones en capitas, se forma una red neural, ¿no? Y hay un montón de cosas que hacer para entrenarlas, pero una manera de usarlas para lenguaje es tomar cada palabra con sus vecinos e ir probando qué adivina la red neural, ¿no? Y a ver si puede adivinar cuál es la palabra que sigue. Y con eso, en alguna de las capitas, formamos una representación de la palabra y su significado a partir de sus vecinos, ¿no? O sea, la parte técnica no importa, lo importante es que nosotros lo que hicimos en este modelo es aprender el significado de las palabras a partir de los vecinos de las palabras, ¿no? Y con eso nos permite hacer uso de muchos otros algoritmos estadísticos y cosas así, para analizar cómo se repiten los significados a lo largo de las diferentes oraciones, ¿no? Nosotros agarramos toda la base de datos de todo lo que contestaron, los pasamos por esta red neural y sale como su representación, digamos, de lo que aprendimos de significado con sus vecinos,
Y eso es lo que comparamos para saber cuáles temas se repiten y cuáles no, ¿no? Y al final lo que arroja es una de esas nubecitas, que es cuáles fueron los significados, porque los sinónimos tienen vecinos similares, ¿no? O sea, si yo digo la luz pálida o la luz blanca o la luz tenue, ¿no? Como que finalmente yo podría reemplazar las palabras y no dejaría de perder significado porque tienen los mismos vecinos. Eso es como el concepto básico. Entonces, simplemente nos agarramos y vimos cuáles palabras en los mismos vecindarios se repetían y con eso formamos estas nubecitas, ¿no? Son las palabras no que más se repiten, sino que son los campos semánticos que más se repiten, ¿no? Todos los grupos de palabras con sus vecinos y sus sinónimos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tuvo sentido? Ok. Muchas gracias, Ricardo. Sí, sí tuvo sentido. Ahora, nosotros como coalición buscamos incidir en el ámbito de las políticas públicas. ¿Por qué consideran que es importante que México cuente con una agenda de inteligencia artificial? ¿Y cómo utilizamos esta encuesta como insumo para ello? Rápido es, si México quiere estar preparado para el futuro del trabajo, que lo platicamos hoy, tiene que empezar a considerar diferentes factores desde educación, preparación de los empleados, capacidades técnicas, cuestiones de infraestructura, y eso todo involucra política pública. Puedes empujar diferentes agendas a través del sector privado, sociedad civil, la academia, pero al final de cuentas lo que engloba todo sigue siendo la política pública y los esfuerzos en diferentes acuerdos y movimientos internacionales. Entonces, para nosotros el saber esto, de los resultados de la encuesta, lo que nos ayuda es tener muy claro cuáles son las temáticas que deberemos de enfocarnos durante los fondos bilaterales y los globales que vamos a apoyar a México en los siguientes 4 años, pero también cuáles son las temáticas que debemos de empujar en los foros económicos binacionales, en los foros de acuerdos en Naciones Unidas, todas las agendas comunes que tenemos, no solamente dentro de México, sino en diferentes países. ¿Por qué es importante contar con una agenda de inteligencia artificial de país a nivel comunitario? Se liga con el tratado. ¿Cómo tal vez los sectores están desarticulados? Lo repito, lo platicábamos, estuvimos hace unas horas en un panel sobre el futuro del trabajo en la organización, de hecho en el marco del centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Y mencionabas, Ricardo, que hasta hace poco, bueno, tú estabas trabajando en tu campo y realmente no habías oído hablar de las políticas públicas y de por qué era importante. Pero ahora que eres miembro de la Coalición IA 2030 MX, ¿cómo el pertenecer a la coalición te ha ayudado a entender el por qué es importante tener una agenda de inteligencia artificial de país? Yo llegué a la coalición vía Inglaterra, no vía México, ¿no? O sea, conocí una niña que se llama Emma Martiña en un evento de inteligencia artificial en el IMSS, y ella estaba trabajando en el lado británico de las cosas, que se llamaba Oxford Insights, y el socio mexicano es Siemens. Entonces Siemens llegó después, y me pareció súper cool cómo Inglaterra entrena a sus aliados para que sean mejores colaboradores con ellos, ¿no? O sea, como lejos de competir con China o con México, es como, a ver, ahí te va una lana y crece, y ya que crezcas, yo veo que te puedo vender ya que eres grandote, ¿no? O cómo podemos intercambiar, y me parece súper cool, ¿no? Y ellos ya tenían una agenda muy bien hecha y nos llevaron a varios de aquí, a Londres, justo a aprender qué habían hecho, ¿no? O sea, como, mira, esto es lo que hicimos en Inglaterra, y estaría súper cool si lo haces también en México, ¿no? Y entonces ya nos vinimos todos acá otra vez a ver cómo lo logramos, y creo que la importancia justo está en que antes de movimientos como estos, cada quien estaba dándole por su lado, ¿no? O sea, estaba Grupo Plenum allá en Mérida, en sus cosas, estaba el doctor Miguel Mendoza en el TEC y con las mías por su lado, a la Coparmex yo jamás me había acercado, a la embajada tampoco, ¿no? O sea, como que cada quien estaba en su rollo, y nos dimos cuenta que nos une algo que es querer que la inteligencia artificial funcione en México y que México prospere, ¿no? Por diferentes razones, pero finalmente que México prospere. Y creo que el tener una estrategia unida, pues es como tener justo el guideline, ¿no? De, bueno, estas son las reglas, así vamos a trabajar, esto es lo que vamos a hacer,
Y o sea, es como, si alguna vez han hecho una fiesta de traje, ¿no? De esas que llevas, no, pues tú traes las papas, yo traigo el refresco, más o menos lo mismo, ¿no? Nuestro objetivo es lograr una fiesta donde todos nos la pasemos súper bien y nuestro país crezca. Y pues cada quien trae lo que puede a la mesa y de una manera organizada que no teníamos antes de formar esto. Yo creo que son dos temas. Uno, el tema propio de la inteligencia artificial. Yo estudié ingeniería de sistemas hace ya varias décadas y aunque no lo crean, una de mis materias en los 80s era inteligencia artificial. Lo digo porque para que vean la evolución y aun cuando hoy tenemos ejemplos muchos más cercanos, o sea, todavía estamos hablando de que es una industria en crecimiento, donde el desarrollo falta muchísimo por hacer. Entonces, en ese sentido, lo hemos discutido hacia dentro del grupo, digamos, si no nos subimos hoy como país a esto, nos van a dejar atrás, es decir, nos vamos a convertir en consumidores en lugar de generadores de tecnología, ¿no? Y a diferencia quizás de otras industrias, aquí tenemos mucho de lo que se necesita, que es mucha capacidad, mucho talento para poder hacer esto. Lo que necesita es encauzarse, ¿no? Y claramente, como ya dijeron, cada quien solo, las cosas no pueden ser así. Es decir, si la universidad se pone a estudiar, a analizar, pero no lo aplicas en la empresa, no sirve de nada, ¿no? Si la empresa simplemente hace fuerza bruta y no utiliza inteligencia, pues no sirve de nada. Igual, el gobierno puede promover lo que sea, pero si no hace clic con las empresas y con la sociedad, no sucede, ¿no? Entonces, el tener un grupo diverso, pensamos que ayuda a que esto realmente tenga una incidencia, porque sin políticas públicas no podemos lograr una coordinación adecuada para que esta industria florezca. Ahora, uno de los hallazgos principales fue precisamente el descubrir que no había una respuesta consensuada sobre lo que significa inteligencia artificial, el desconocimiento del tema. ¿Cómo podemos democratizar el debate y el conocimiento sobre inteligencia artificial? ¿Y cómo podemos ayudar a co-crear esta narrativa en donde se puedan explicar los beneficios, pero también busquemos mitigar los riesgos y no seamos ni demasiado optimistas ni demasiado pesimistas y podamos incluir a los medios de comunicación en esta participación, en esta conexión y en este trabajo que estamos haciendo como país? Justamente ese debate lo teníamos hace 3 semanas en Londres, en los diferentes actores que estamos trabajando en la agenda digital global. Y la situación es que no hay una respuesta única porque depende de cada grupo de personas y cada sector. Lo importante ahí es cómo enfocas el intercambio, la democratización de información para que cada grupo pueda permearlo a los conocimientos generales que tiene su grupo. Explico. No es lo mismo que hables de inteligencia artificial a una persona que está muy enfocada a cuestiones de cinematografía, a una persona que está enfocada a cuestiones de política pública, en cuestiones de tecnología, o alguien que está trabajando en cuestiones de salud. El tipo de información que vas a tener que compartir para que la persona entienda y pueda relacionarse con el tema es un poco distinto. Lo que sí es común son las líneas de cómo esto puede tener un impacto positivo y cuáles son los riesgos de no tomar una acción ahora. Y hasta ahorita eso es lo que vamos. Entonces, supongo que es la misma discusión que vamos a tener aquí en la coalición en las siguientes sesiones. Y en esta discusión, rápidamente, ¿cuáles eran estos riesgos? Principalmente falta de inversión pues, básicamente, el primero es que se extendiera o se ampliara la brecha de desigualdad con el uso de la tecnología. Si la gente no entiende, la gente que tiene menos recursos menos va a poder acercarse, entonces las brechas de desigualdad se van a ampliar, lo que va a hacer que sea más difícil que puedas integrarlos más adelante a esto. Y de ahí este era el principal y de ahí se desprendían muchísimos otros, entre ellos el acceso a inversiones para pymes, el acceso a inversiones a cuestiones de startups, fondos de coinversión que debería tener el gobierno para promover el uso de inteligencia artificial en servicios públicos. O sea, cómo empieza a ser este tipo de discusión más coherente para todos los niveles de la sociedad y no solamente para los que entienden un poco de qué es inteligencia artificial. Yo empecé a hacer inteligencia artificial con un libro que me bajé en internet y usaba algo que se llamaba
modelos ocultos de Markov, ¿no? Y había unas ecuaciones súper raras que yo googleaba parte por parte para descifrar los jeroglíficos, ¿no? Y más o menos trataba de hacer sentido de qué decía, pero para mí, o sea, yo venía de hacer apps, ¿no? Entonces no tenía ni idea de que eso era inteligencia artificial, ¿no? O sea, pues finalmente, como les digo, o sea, hemos tenido múltiples nombres, ¿no? Conexionismo, sistemas expertos, pues a lo largo de la historia de la inteligencia artificial ha cambiado el nombre muchísimo, sobre todo después de fracasos, ¿no? Fue como de, fracasamos en la generación pasada, vamos a un rebranding y ahora lo vendemos con este nombre. Hasta ahorita que empezó a tener éxito bajo el nombre Deep Learning. Y llegué a una empresa, y justo Ricardo Correa, que está acá de la izquierda, estaba en esa empresa, y él fue el que me dijo, güey, esto es inteligencia artificial, ¿no? Y como se hace así, y hay estas cosas, y bla, bla. Y fue que descubrí que eso era inteligencia artificial, ¿no? Ahí fue donde entraron realmente las creencias negativas sobre las cosas, el problema ético y cosas así. De haber yo seguido haciendo modelos ocultos de Markov, o sea, no hubiera pasado absolutamente nada, no estaría aquí, o sea, y a lo que voy es, nuestras creencias vienen directamente relacionadas a cómo nuestro entorno percibe un concepto, ¿no? O sea, el aborto, por ejemplo, o la marihuana, cosas así, la religión, ¿no? Ahorita la cultura es cada vez más atea, ¿no? Y en tiempos, no sé, 1600, 1800, ser ateo hubiera sido como, wow, no inventes, ¿cómo no crees en Dios, no? Y todos jurábamos y perjurábamos por Dios, toda la cultura giraba alrededor de Dios, y ahora es más común ser ateo y los buleados son los católicos, ¿no? Entonces, la cultura cambia, ¿no? Y yo creo que todo este tema tiene que ver con hegemonía, ¿no? Estados Unidos hace películas sobre la guerra y sobre cómo Estados Unidos siempre gana, y sobre el patriotismo, y cómo si hay una persona con turbante y un estadounidense, el estadounidense siempre es el bueno, ¿no? Y de alguna manera han logrado convencer a no solo su cultura, sino todas las culturas alrededor de que Estados Unidos siempre gana, ¿no? Y de que si ves gente con un traje verde es positivo, ¿no? Y si ves a alguien con una mochila y un turbante es negativo. Entonces, de la misma manera en que Estados Unidos ha logrado una hegemonía cultural mediante el cine y los libros, sus historias, ¿no? Todas las creencias colectivas, creo que nosotros como país, ¿no? Porque digo, si Panamá o El Salvador o eso quieren hacer otra cosa, pues no nos podemos meter ahí, ¿no? Pero podemos incluirnos pero no meternos. Pero por lo menos como México, sí construir una historia sólida alrededor de qué queremos que sean los valores del mexicano hacia las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, todavía estamos a tiempo de plantear al mexicano como alguien innovador, ¿no? Salieron estas chamarras de Mexico is the shit y todo el mundo las amó y se compró la suya o las reposteó, hay una en el Museo del Objeto, ¿no? Y como que podemos lograr ese tipo de cosas culturales pequeñitas, ¿no? Creo que tiene que ver con cómo logramos una marca, ¿no? Hacer de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, de la innovación, una marca de lo que es México, ¿no? Y suena súper fumado y súper bajito y sí, claro, ¿cuándo lo vamos a lograr? Pero justo empieza individualmente, ¿no? Como que cada empresa que use inteligencia artificial o cada gobierno o lo que sea que use inteligencia artificial se alineen a esta marca, ¿no? Y a esta historia que estamos contando todos como colectivo. Finalmente todavía somos muy poquitos, todavía todos nos conocemos, ¿no? Y todavía podemos controlar esa historia, ¿no? Pero solo podemos si todos nos alineemos hacia contar el mismo cuento. Digo yo, para no ser redundante con lo que comenta Rodrigo, Ricardo, que me parecen muy buenas ideas, creo que el otro tema de la poca, aunque todos tenemos acceso a las redes, a smartphones, ya es una gran cantidad, realmente no tenemos conciencia de lo que implica. Yo alguna vez escuché hace poquito el concepto de no sabemos ser ciudadanos digitales.